Otra nueva semana nos encontramos con ustedes aquí en De Curas y Monjas y hoy nos está acompañando la Madre María de Ánima Christi, Superiora General de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Le damos la bienvenida, sabemos que está realizando una recorrida por las casas que hay aquí en San Rafael, donde por otra parte nace la congregación. Todo nace aquí, dicen quienes integran el Instituto del Verbo Encarnado. Muchas gracias por estar acompañándonos, hermana. Muchas gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, por su tono deduzco que no es argentina. ¿Dónde nació, el acento, hermana? me traiciona todavía. Por más que hace muchos años que hablo argentino, ¿no? Yo nací en Holanda, crecí en Holanda también, y pisé Argentina por primera vez en abril 1995, cuando llegué aquí para ya empezar la formación en el noviciado. Hermana, ¿y cómo era su familia? ¿De qué lugar de Holanda era? Yo provengo de un pequeño pueblito en el sur de Holanda, más bien cercano a la frontera con Bélgica, de Brujas, en Bélgica más conocido tal vez. Nací en un ambiente no muy católico, no practicante. Si alguien me hubiera dicho a los 21 años, cuando fui como estudiante de Historia del Arte, que estudiaba en la universidad en Holanda, que fui con una bolsa de estudio a Roma por un año, si alguien me hubiera dicho que, bueno, vas a Roma y vas a encontrar el amor de tu vida y en un par de años vas a ser religiosa, hubiera dicho, estás loco. Pero así realmente fue, que cuando estudiando en Roma ya iba a ver los cuadros de Caravaggio, la Piedad de Miguel Ángel, ya no por las imágenes en los libros, sino en su sitio original, que eran las iglesias. Veía que yo iba para mirar qué bien que había pintado, esculpido el artista, y otros estaban ahí delante rezando, ¿no? Y eso me conmovió profundamente. Y dije, eso es otra manera de mirar al arte, ¿no? Y esto me llevó a querer profundizar y recordarme, porque de niña había tenido los sacramentos, pero nada más que esto con el catecismo holandés, que es poco profundo. Y empecé a profundizar mi fe. ¿Y cómo se acerca a la servidora? Porque me imagino que estando en Roma, bueno, hay distintas religiosas, distintas órdenes. ¿Cómo descubre a las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, Madre? Realmente en Roma hay todo tipo de colores de hábitos religiosos de toda parte del mundo, y así fue que cada religiosa que me encontraba y que me sonreía, yo iba detrás de ella para preguntar cómo era su vida y todo. Sin embargo, había algo que nunca me daba la fuerza de tomar la decisión, ¿no? Hasta que conocí después un sacerdote de la congregación. Las hermanas todavía no estaban en Italia. Y le pregunté a él cómo vivían, cuál era su carisma, todo. Y le dije, y reconocí ahí todos los elementos que yo estaba buscando: adoración al Santísimo Sacramento, la posibilidad de llevar un hábito, la devoción a la Santísima Virgen María, en este caso con el cuarto voto de esclavitud mariano, según la espiritualidad de Grignon de Montfort, la posibilidad de estudiar, porque me daba cuenta que yo me había alejado de mi fe de niña porque no conocía realmente el contenido de mi fe. Y después buscaba una congregación donde podía también estar con hermanas jóvenes, con quienes podía formar una familia de algún modo, ¿no? Vivir en comunidad, así. Y entonces este padre me contaba, y esos elementos los encontraba en su vida. Le dije, padre, ¿usted no conoce una congregación de monjitas que vive así? Entonces me acuerdo que se puso serio y dije, sí, tenemos una rama femenina.
Y me recuerdo, primeramente, entonces voy a tener que ir ahí. Entonces dice, pero no están acá en Italia, están en Argentina nada más. Bueno, iré a Argentina. Fue esos momentos de gracia, de luz del Espíritu Santo que no pude nunca dudar. Hermana, ¿y cuántos años tenía en ese momento? Tenía 24 años en ese momento. No era tan chica. Madre, y inmediatamente siente ese llamado y comienza ya la preparación, hay un acompañamiento de este sacerdote a esa vocación, a ese llamado del Señor. Sí, decimos que ya hacía un tiempo que yo estaba ya Claro. orientándome, estaba visitando distintas congregaciones y había profundizado muchísimo en mi catecismo por medio de varios sacerdotes que me ayudaron mucho, también holandeses. Bueno, cuando ya vi dónde, porque siempre a un punto rezaba, Dios, si me quieres, decime dónde me quieres, porque yo no te entiendo más. Y así fue que, bueno, cuando finalmente lo pude entender, estaba trabajando en Caritas Internationalis en Roma, en la organización caritativa del Vaticano, que acá los Caritas diocesanos son hijos de la Caritas Internationalis, y de traductora y de secretaria. Y no podía de un día por otro dejar ese trabajo. Además había dejado a la mitad mi tesina para recibirme a la universidad y pensaba en mi papá. Mi mamá ya falleció cuando yo era chiquita. Entonces pensaba en mi papá que no le iba a dar una gran alegría entrando en el convento. Dije, por lo menos le voy a dar la alegría que termino mis estudios. Entonces en ese intervalo de agosto hasta diciembre trabajé muchísimo, también gracias a un gran sacerdote argentino, Monseñor Nelson Viola, que era mi jefe en el trabajo en Roma, un sacerdote platense que me ayudó muchísimo, me acompañó para que pudiera terminar mis estudios también. Y bueno, así me acuerdo bien, me recibí un 23 de diciembre del 94 y bueno, después ya tuve que dar la noticia a mi papá que me iba a Argentina para entrar en el convento, así que bueno. Esta Navidad fue un poco tensa. Nos va a contar más detalles en el próximo bloque. Bueno. Estamos aquí en De Curas y Monjas, hoy compartiendo con la Madre María de Anima Christi, la superiora general de las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, que está recorriendo la Argentina y ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestros estudios. Ya volvemos. Por gracia de Dios, estamos con 152 casas ahora en 36 países, pronto en 37 porque en septiembre vamos a abrir en México también, y más de 1000 hermanas. Seguimos en nuestro programa con Madre de Anima Christi, la superiora general de las hermanas, de las servidoras del Señor y la Virgen de Matará, y nos contaba en el bloque anterior, bueno, este llamado que sintió del Señor. Una Navidad va a Holanda y le cuenta a su papá que va a ingresar a un convento. ¿Cuál fue la reacción y cómo lo toma su familia, no? Decimos, el hecho que yo no era solamente que yo iba a entrar en un convento, sino que iba a entrar en el convento en Argentina, que para los holandeses queda literalmente a la otra punta del mundo. En el fin del mundo, como dice el Padre Juan Francisco. Además, una congregación joven que hacía apenas 7 años que existía. Yo tenía una certeza realmente de Dios, que este iba a ser mi lugar, no sé por qué. Dios lo sostuvo, ¿no? Y así fue que, bueno, tuve que ponerme muy fue difícil para mi familia, pero me dejaron finalmente ir, ¿no? Y me acuerdo cuando llegué, ¿no? Aquí a San Rafael, llegué a Argentina desde Italia en abril.
y llegó una señora, una mamá de los sacerdotes y una religiosa nuestra, y me esperaba en el aeropuerto en Ezeiza con verbum carum factum est, escrito en un librito. Dice, bueno, esta es la mía. Me fui con ella a la casa, no hablaba castellano. Y bueno, entre señas y un poquito de italiano, pues sabía. Entonces ella en la noche me subió al autobús para viajar toda la noche hasta San Rafael. Ella me había dicho, a las 9 de la mañana vas a llegar a San Rafael. Pero no sé por qué el micro se detuvo en el camino, como pasa acá algunas veces. Y entonces no, yo a las 9, y ya llegamos a San Rafael, no, falta, no sé. Así después de 5 días, no se preocupe, ya le vamos a avisar cuando llegue. Así que me acuerdo cuando llegué a la terminal de San Rafael, un domingo por la mañana, no había nadie. Nadie me esperaba, porque las hermanas habían ido a buscarme. Pero no, yo no llegaba. Y así fue que dije, bueno, ahora puedo empezar a llorar muy fuerte. Pero bueno, dije, no hablo la lengua, ¿no? Tenía un bolso que no podía caminar. Tenía $150 en mi bolsillo y dije, bueno, hoy tengo que confiar más en Dios, ¿no? Entonces me senté, me saqué el rosario y empecé a rezar. Y antes de terminar el rosario ya Dios me mandó una camioneta con 2 monjitas adentro. Así, estas son las mías, y así empezó realmente mi aventura con Dios aquí en San Rafael, donde viví años muy felices. ¿Cuántos años estuvo aquí, hermana? 3 años y medio. ¿Siempre aquí en el convento o estuvo en alguna de las obras? Ayudé, bueno, en la formación en la casa del juniorado en Santa Catalina, pero también enseñaba un poco de clase de historia en el Colegio Isabel la Católica. Madre, y una vez que realiza sus votos, ¿cómo sigue su vida, sus votos perpetuos, ya cómo sigue su vida dentro de la congregación? Bueno, en ese tiempo yo hice mis votos perpetuos rápido, en ese tiempo nuestra congregación se estaba recién todavía naciendo, ¿no? Así que éramos todos jóvenes, entonces alguien tenía que, bueno, hacerse cargo de las cosas. Tuvimos un capítulo general en el julio del 98 y ahí salí elegida como superiora general. Y desde ahí estoy acá. Desde entonces está en este cargo. Y bueno, eso le ha llevado a tener su residencia en Roma, hermana. Sí, ahora vivo en Roma. Los primeros años estábamos en la provincia de Roma, pero ahora ya hace como, ya varios, 9 años creo que vivo en Roma. Ya. Madre, ¿por qué no nos comenta cuál es el presente de la congregación hoy a nivel mundial, ¿no? Porque nosotros conocemos la obra aquí en San Rafael, pero nos gustaría tener un pantallazo. Usted, que sabemos es una peregrina que recorre el mundo. Vivo en mi maleta. No. La verdad que nunca me hubiera imaginado la realidad de la congregación hoy. Por gracia de Dios estamos con 152 casas ahora en 36 países, pronto en 37 porque en septiembre vamos a abrir en México también. Y más de 1000 hermanas ahora, sí, casi 1100, es una gracia. ¿Quién hubiera pensado que esto desde San Rafael iba a salir para el mundo entero? Ahora tenemos vocaciones, al otro día contamos como 48 nacionalidades distintas en nuestra congregación, ¿no? Y vamos ahí, trabajamos junto con los sacerdotes del Verbo Encarnado en la mayor parte de los países, ellos nos asisten espiritualmente, trabajamos muchas veces juntos pastoralmente, y se trabaja con mucha alegría, pero también con gran sacrificio. En algunos, por ejemplo en Siria, en ese momento muy difícil, en Gaza. Ustedes tienen actualmente una presencia allí en Gaza, ¿no? Sí, en diciembre pasado pude visitar la misión en Gaza, y realmente me impactó muchísimo. En esos días estamos siguiendo muy de cerca porque ha habido nuevos ataques, bombardeos. Las hermanas que viven en primer planta en el predio parroquial se han ido a refugiarse debajo de la casa de los sacerdotes, que tienen un lugar más seguro. Es peligroso y es muy duro porque Gaza es como una gran cárcel
donde viven en territorios de 30 kilómetros, 1,5 millones de personas, muy amontonadas, muy sufridas. ¿Y allí qué obra hace concretamente la orden? En Gaza hay 3 escuelas que pertenecen al Patriarcado Latino de Jerusalén. Los sacerdotes nuestros son directores de la escuela. Las hermanas nuestras algunas ayudan a dictar clases de religión a los cristianos, porque no todos son cristianos, claro. La mayoría son musulmanes, pero los cristianos dictan un poco de clases ahí. Pero más que nada asistimos en la parroquia, que tiene alguna capilla también. Se hace oratorio con los niños, se enseña un poco el catecismo. Es el acompañar a los cristianos. Los católicos no llegan ni a 200, así en número. Hay ortodoxos y después hay musulmanes, y de los musulmanes hay quienes son moderados y otros que son muy fanáticos. Entonces ese diálogo constante también, diálogo de paz, como nosotros cristianos tenemos que llevar adelante, ¿no? Es difícil. Es difícil, pero bueno, allí el Señor les pide que esté, y seguramente como les pide que esté en otros países. Y esa realidad es la que vamos a abordar en el próximo bloque aquí con la hermana Ánima, como todos le dicen cuando llega aquí a la Argentina y se alegran de su presencia. Ya volvemos. Tenemos que dar más. Aquí hay una sociedad todavía cristiana que no puede ser egoísta y vuelta sobre sí mismo, sino que tiene que saber salir de sí mismo, evangelizar, llevar a otras personas al conocimiento de Cristo. Vamos a ingresar a nuestro último bloque aquí de Curas y Monjas, como le decimos, para conocer, para poder charlar en profundidad con nuestros sacerdotes, nuestras religiosas. Y hoy la presencia de la Madre María de Ánima Christi, Superiora General de las Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, nos contaba en el bloque anterior lo que se está viviendo en Gaza y cómo viven concretamente algunas hermanas que pertenecen a la congregación, pero después están en otros países también con una realidad difícil. Gaza, y al lado está Israel. ¿Ustedes tienen presencia en Israel, hermana? Sí, tenemos presencia en Jaffa, en el territorio israelí, donde tenemos una escuela de los franciscanos, ¿no? Ayudamos espiritualmente ahí, también en la parroquia de ellos, ¿no? E inclusive ayudamos un poquito como vicedirectora en la escuela. Después tenemos otra realidad en Palestina, en Belén. Tenemos una hogarcita para niñas discapacitadas. Realmente queda una cuadra de la Gruta de la Natividad. ¡Ay, qué bello! El niño Jesús que nació ahí, y como niño Jesús está presente en los discapacitados también, en su inocencia. ¿No? Es ver Jesús que está ahí, ¿no? Eso es como también acá en San Rafael. Exacto. Hay una obra para niños discapacitados, ¿no? Hermana, y en el resto de los países la obra es similar a lo que hay aquí en San Rafael, es decir, dedicadas a atender a la discapacidad, a los ancianos, la educación. Podemos decir que, bueno, aquí la obra está muy grande porque nació aquí, hay muchos números de hermanas. A veces en las misiones son apenas 3, 4, 5, son pocas, hasta que, bueno, a veces hay lugares donde hay más vocaciones locales, como en Perú, Brasil, ya ha crecido enormemente, Estados Unidos también, pero cada país es diferente, y también hay necesidades diferentes, hay distintos tipos de pobreza, porque hay países donde trabajamos mucho con la pobreza material, como en Filipinas también tenemos un hogarcito para niños que crecían en la calle, pero también estamos en países del norte de Europa, como en mi propio país, en Islandia, por ejemplo. Que ahí la Francia, pobreza no es tanto material. Es más bien espiritual, diría yo, lo cual tal vez es una pobreza peor. Porque hay todo lo que es la lucha, la soledad, el hombre alejado de Dios, alejado de sí mismo, la esclavitud en la cual cae el hombre moderno, del alcoholismo, la droga, la pornografía, tantos problemas
¿no? que sufre el hombre en la sociedad también moderna. ¿No? A veces en los países más pobres las familias están más unidas, ¿no? El abuelo que ayuda al hijo y bueno, a los nietos. En la sociedad más avanzada hay a veces un enorme, los abuelos en un hogar, los hijos, la familia, el núcleo familiar, las familias separadas, realmente son dificultades muy graves también. Hermana, ¿y cómo hacen ustedes para llegar en esas sociedades tan difíciles donde es un mundo que sin lugar a dudas vive de espaldas a Dios? Tal vez en una realidad mucho más cruda de lo que nosotros decimos aquí en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad, ¿no? Porque estamos, gracias a Dios, con una presencia de muchos sacerdotes, varias religiosas, pero es cierto que hay un mundo que vive a Dios, y más en estos países desarrollados, entre comillas, ¿no? ¿Cómo se hace para llegar con el mensaje? Realmente es otra realidad, pero el hombre es siempre hijo de Dios, y Dios... el hombre tiene en su corazón una nostalgia para Dios y Dios también quiere estas almas. Entonces es increíble como apenas haya una presencia religiosa, aparecen las personas a preguntar, ¿por qué tenés este vestido tan raro? ¿Qué significa esto? ¿Sos musulmana o sos cristiana? Porque ya hay países donde hay, ¿no? Las únicas mujeres veladas son musulmanas, ¿no? Claro. Y así hay muchísimas ocasiones para el diálogo. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio de la caridad de Cristo, ¿no? Y las personas vienen. ¿Cómo viven ustedes, hermana, esta realidad donde son una congregación joven con muchas vocaciones? Algo que no sucede en otras congregaciones, ¿no? Porque sé por lo que se comenta aquí, que ustedes a veces van a ocupar lugares donde algunas órdenes religiosas los dejan, conventos concretamente, y ustedes van y marcan allí su presencia. ¿Cómo viven eso? ¿Por qué cree que ustedes tienen tantas vocaciones, madre? Es un misterio de Dios, ciertamente, ¿no? En las vocaciones. No, nunca he obligado a nadie a entrar en el convento, y sin embargo siguen viniendo chicas golpeando así la puerta, ¿no? Pero uno de los secretos es eso, pienso también la adoración al Santísimo Sacramento, donde Dios puede hablar al corazón de la persona. Pero también la cruz de Cristo, porque ir a las misiones en lugares difíciles, el sacrificarse, eso es algo que atrae a los jóvenes. Y eso es lo que es la vida religiosa, el sacrificarse, junto con Cristo en cruz, ¿no? Cierto de verdad que nosotros, por gracia de Dios, podemos dar una continuidad a muchas obras que tal vez otras religiosas ya no tienen la fuerza de vocaciones para poder llevarlas adelante. Nosotros vemos eso como una gracia, que nosotros podemos hacer una continuidad, ¿no? de continuar lo que ellas con tanto fruto y con tanto sacrificio hicieron durante años. Hermana, ¿cuál es un poco el mensaje para la comunidad de San Rafael, usted como superiora general, que vio nacer a esta congregación y que las disfruta aquí en nuestro seno, en nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan las servidoras, de alguna manera, de los católicos de aquí del sur de la provincia de Mendoza? Yo diría que hay que amar a Dios, confiar en Dios cada vez más. Dios, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios y abrimos el corazón a Dios, Él, con nuestra pequeñez, Él puede hacer cosas grandes. Yo pienso que, bueno, como el mundo ha querido un papa de Argentina, es una señal también de que tenemos que dar más. Aquí hay una sociedad todavía cristiana, que no puede ser egoísta y vuelta sobre sí mismo, sino que tiene que saber salir de sí mismo, evangelizar, llevar a otras personas al conocimiento de Cristo. Porque solamente Cristo tiene palabras de vida eterna, solamente Él.
nos puede llevar a la plenitud de la verdad. Bueno, Madre, le agradecemos este tiempo, sabemos que en su agenda la tiene muy comprimida, pero se hizo este tiempito para estar con nosotros, se lo agradecemos de corazón y realmente vamos a rezar mucho por usted, para que siga guiando a esta congregación como lo viene haciendo, para que el Señor le ilumine a ver cuáles son los nuevos caminos, que seguramente los nuevos desafíos que le deparan. Le agradezco de todo corazón por esto. Muchísimas gracias. Gracias. Será hasta un nuevo de Curas y Monjas. Y como siempre les decimos, arrodillémonos frente al Santísimo y pidámosle al Señor que envíe cada vez más obreros a su vida. Muchísimas gracias por la compañía. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere.